A continuación tenemos uno de los momentos estrella del Congreso. Todos lo son, pero yo creo que para mí y para todos este mucho más. Siempre nos gusta traer a alguien, a algún paciente que nos pueda comunicar especialmente su experiencia para que todos podamos aprender. Siempre decimos que los grandes expertos en este tema son los pacientes. Y nada mejor que una gran comunicadora como Sol Villanueva. Ahora vamos a empezar con el coloquio hablando con Sol Villanueva, que lo va a moderar Carlos Velayos, médico intensivista, miembro de Proyecto UCI y miembro de la Fundación Humanizando la Sanidad. Seguro que vais a disfrutar todos muchísimo de este momento. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, Sol. Creo que tenemos un lujo en este congreso, en estos días y en este ratito de conversación entre tú y yo, aquí, en intimidad. Eso, que nadie nos vea. Eso es. Y bueno, pues presentar a Sol Villanueva es decir que es una manchega, que estudió periodismo, que trabajó en televisión 18 años y que fue cara visible de los informativos de Telecinco durante 10 años, o casi 10 años, Sí. coincidiendo con gente como Àngels Barceló en aquella etapa, y que después, en un momento dado, pues decide dejar esa visibilidad, ese prestigio público de una profesión y cuidar de su familia. Y bueno, pues he podido leer su blog, he podido hablar con ella, he podido conocerla un poquito más. Y si tuviera... Hola. Pues me han dicho que no tenía que apagarlo y lo he apagado, o sea que ya... peor. No sé si este todavía funciona. Sí. No sé si este... Sí, ningún problema. Perfecto. Cosas de directo. Hola. Hola. Lo que estaba diciendo es que, conociendo un poquito más a Sol, yo diría que es una persona con una mirada intensa, con una sonrisa preciosa, de esas personas que se pregunta por el sentido de las cosas, que no tiene miedo a salirse un poco del carril para tomar sus decisiones, sus opciones y su punto de vista, pero yo creo que es mejor que nos digas tú quién eres, porque yo he dicho periodista, pero ¿quién es Sol Villanueva? Pues la verdad que tampoco... Hola. No se escucha. Vale. No, nada, no pasa nada. Hola. Pues Carlos, tampoco sé yo muy bien, ¿no? Porque cuando está, ¿quién eres? Pues, ¿qué significa eso? ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta hacer? ¿A quién quiero? Todo eso no es lo que identifica a las personas, ¿no? Lo que sí puedo decir es que estas declaraciones que esta chica ha puesto antes, la última chica que ha intervenido, unas declaraciones de una señora que hablaba sobre después de todo este tiempo en la UCI, ahora soy muy parecida a esa persona, ¿no? Ahora he cambiado tanto, creo que, bueno, no cambiar, sino que tengo las cosas más claras. Y ahora soy una persona que estoy más consciente de lo que es en mi vida, de lo que son las personas a las que quiero,
de lo que me gusta e intento efectivamente disfrutar más de los momentos. Eso es lo que te enseña una enfermedad así de grande y esa es la persona que soy ahora. Soy un conjunto de las cosas a las que amo y las cosas que me gusta hacer, eso. Y desde luego que me siento también más parte de la gente que antes, ¿no? Antes era más individualista. No sé, es difícil no explicar lo que soy. Siempre, poner palabras y dar razones de quién es uno es una cosa complicada. Sí. Y en tu historia, yo creo que hay un momento muy especial y muy relevante que también te trae hoy aquí con nosotros, porque yo creo que todos tenemos en la mente 2020 como ese año en el que a todos nos cambió de alguna forma la vida con lo de la pandemia COVID, pero tú antes del COVID tuviste otro momento muy potente, muy especial, muy difícil, que tiene que ver con dos palabras, Guillem Barré, que yo creo que casi todos lo conocemos, pero habrá tiempo un poco de saber qué significa un Guillem Barré. No hace falta explicarlo, pero seguramente las consecuencias pues, son las que son, ¿no? Cuéntanos un poco los hechos, lo que te ocurrió, para que todos sepamos un poco también cómo fue ese arranque de 2020. Sí, realmente yo, el COVID, todas las cosas que me han contado son experiencias que yo no he vivido, ¿no? Aunque mucha gente me dice, bueno, tampoco te perdiste nada, porque estaba todo cerrado, no se podía salir, bueno, estas cosas que me contaban. Sí, yo estaba en mi guerra particular. La historia fue que nosotros, mi familia y yo vivíamos en Riad, que es la capital de Arabia Saudí. Habíamos llegado hacía nada 4 meses, desde septiembre a septiembre, y mis hijas habían hecho un esfuerzo, porque ya había empezado el colegio, habían hecho un esfuerzo por recuperar las clases perdidas. Y cuando llegó la Navidad, pues estaba todo en su sitio. Todos bien en el colegio, todos bien en el trabajo, yo todo bien en la casa, ya había colocado la mudanza. Pues venimos a España, me resfrié, cogí una gripe, pero yo nunca esas cosas, pues yo qué sé. Yo creo que no me tomé ni una aspirina. Volvimos a Riad y empecé a sentir pues que me dolía un poco la cara, ¿no? Esta parte como congestionada, me sentía débil, pero siempre cuento que yo esos síntomas los confundí porque ya venía tiempo sintiéndome débil, como que no tenía energía y pensé que era un periodo más de esos de esto que no puedo con mi alma. Y no, pues resultó que casi ya no podía andar, fuimos a urgencias, en urgencias me dijeron que estaba bien, que no tenía fiebre, no tenía nada, pues está usted estupenda, pero me sacaron en silla de ruedas al coche para ir a casa, o sea que También no estaba. También no estaba. Y a la mañana siguiente, cuando César, mi marido, yo lo vi, yo estaba en la cama y yo lo vi que con el traje y tal, y yo, ¿qué haces? ¿Es que no te vas a trabajar? Y me dice, no, es que nos vamos a ir al médico. Y yo, bueno, pues vale. Era como, no sé, no sabía. Estaba algo confusa mentalmente también. Y efectivamente ahí ya no me pude levantar. Y ya no podía, no tenía fuerza para moverme. Realmente era un trapo. Fuimos al médico, en pocas horas me diagnosticaron Guillem Barré. El médico me dijo, el neurólogo, te vas a poner peor. Y yo estaba, yo qué sé, decía, pero ¿cómo peor si no puedo moverme, no puedo hablar? Y efectivamente me puso mucho peor. Todo eso, de momento, era en la urgencia. ¿Todavía no estabas ingresada o estabas a punto de ingresar? Eso es, sí. Ya me ingresaron. Y bueno, también una imagen que recuerdo que nunca la olvidaré es estar así sentada en una silla como esta y un semicírculo de médicos mirándome y diciéndome respira, respira, y yo sentía que no podía, ¿no? Me esforzaba por respirar, pero no podía. El aire entraba con dificultad, claro.
Yo sí, pero no era algo doloroso, ni era como dejarte llevar, ¿no? Como que vas entrando en un sueño y eso era. Y ya cuando desperté estaba en la UCI. Ahí falta una parte en la que tú ya no eres consciente, ¿no? El Guillain-Barré es una polineuropatía autoinmune en el que el sistema inmune ataca a la vaina de mielina, que es el aislante que tienen los nervios, y el paciente cada vez puede mover menos los músculos. Es una forma de parálisis normalmente ascendente, pero hay distintas variedades y al final lo que más pone en peligro la vida del paciente es que no puede respirar. Por eso te decían los médicos, respira, respira, porque bueno, todo lo otro es un agobio, es una preocupación, pero respirar es esencial. Y eso es lo que muchas veces a los pacientes con Guillain-Barré les lleva a la unidad de cuidados intensivos, donde dormimos al paciente, le intubamos, le conectamos a ventilación mecánica y como luego los pulmones están bien y las cosas van bien, el paciente despierta, pero despierta en una situación que nada tiene que ver con lo que ha sido, cómo se durmió o cómo estaba anteriormente. Eso también nos lo vas a contar ahora. Tenemos una imagen del hospital en el que ingresaste, en Riad, Kingdom Hospital. Esa es la foto que está en su página web. Como veis, es un hospitalazo. O sea, una pinta estupenda. Y ahí fuiste ingresada en la unidad de cuidados intensivos y tú te despiertas ahí. Sí. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, voy a empezar por el final. Después ya de estar en casa, yo busqué el hospital y lo vi porque yo no recuerdo cómo era la entrada del hospital ni nada, ¿no? Y quería verlo. Vi esa foto del hospital, pero resulta que hay una serie norteamericana de Estados Unidos que se llama como El Hospital y que es una serie que pasan cosas paranormales. Y claro, yo dije, efectivamente, lo que yo sentí en esa UCI, en ese hospital, era lo más parecido a lo paranormal que he vivido jamás. O sea, que eso fue bueno, ¿no? Fue como una revelación. Sí. Y entonces, ¿tú recuerdas despertarte y tenías un tubo en la boca, estaba allí alguien que conocieras, estaban las enfermeras? ¿Cómo fueron esos primeros días en la UCI? Bueno, afortunadamente, la UCI primero el lugar era, yo lo voy a describir no como probablemente sea realmente, pero eso no lo sé, yo como lo viví en aquel momento. Era un zulo, era un sitio pequeño, oscuro, sucio, porque yo veía desde horizontal, ¿no? Como estaba, esa posición me permitía ver el bajo del lavabo que estaba así en una pared. Y aquello, de verdad, era preocupante, ¿eh? No porque en mi pueblo tengan fama de limpiar mucho, es que estaba muy sucio. Y era un sitio muy frío, oscuro. Y bueno, afortunadamente la única cosa que me conectaba con la realidad y con lo que yo era mi marido, al que lo tenía así delante, a los pies de la camilla, y eso era lo que me conectaba con el mundo y con todo realmente, porque todo lo demás era un sitio, yo lo sentía, ya sin hablar con ningún personal, ya lo sentía hostil, ¿no? Y ahí estuviste 1 mes y medio ingresada en esa UCI por ir a los hechos, que luego hablaremos de cómo lo vivimos, ¿no? Okay. Pero los hechos es que en la UCI del Hospital Kingdom de Riad estás 1 mes y medio y desde ahí te trasladan a Toledo, al Centro Nacional de Parapléjicos, al hospital, a la UCI, y ahí estás 15 días. Sí, 15 días. 15 días, ya en España, otra situación, otra experiencia distinta. Totalmente. Nos contarás también lo que significó todo eso. Sí. Y después pasas a rehabilitación, planta, y estás allí ingresada todavía. Estuve 16 meses. 16 meses trabajando para mejorar la movilidad. Perfecto, pues ese es el marco en el que nos movemos. Los hechos, agua. No, nos dicen que si quieres agua. Bueno, ábremela, pues así, mejor. 16 meses ingresada y luego estuve 4 más que iba de forma ambulatoria a rehabilitación.
O sea, es que pasé casi 2 años ahí. Claro, efectivamente. Pues eso es un poco los hitos temporales, ¿no? Empezamos a principios de enero en Riad, ingresa en la UCI, mes y medio en la UCI de Riad, luego 15 días más en la de Toledo y luego una larguísima recuperación, que es Y yo creo que eso, para nosotros, los que nos dedicamos a la sanidad, poder escuchar no solo esos hechos, digamos, objetivos, sino tu experiencia es lo que tiene valor, ¿no? Y nos interesa. Porque dices que una de las cosas que recuerdas, y vamos a poner una siguiente diapositiva, una de las cosas que recuerdas que te conectaba con la realidad es la presencia de tu marido allí, que el otro día nos decía que se saltaba todas las normas. Pues, Porque estaban escritas las normas de visitas y él se las saltaba y llegó a comprarse una silla plegable para poder estar ahí porque era la única forma de estar. Entonces, sí. ese es el rosco, coloquialmente hablando, los 8 elementos fundamentales de la humanización, si queremos hacer un abordaje estructurado. Y uno de ellos, el primero, dice presencia familiar. Habla de la presencia familiar en la UCI. No como una cosa, una UCI de puertas abiertas, no como una cosa donde hay unos horarios concretos, sino donde la presencia familiar se entiende como normal, se facilita, se promueve y eso tiene que estar ahí. Para ti, el estar sola, el estar acompañada, ese tipo de horarios, tanto en la UCI de Riad como en la de Toledo, ¿cómo lo viviste? Pues lo viví cuando yo veía César estaba al alcance de mi vista, yo estaba segura. Y eso, pues eso, estaba relajada, incluso dormía. O sea, me daba un sueño bueno, de esos que te vas hundiendo en ese sueño profundo. Y cuando él se tenía que ir, decía, es que me voy porque me echan. Entonces yo estaba muy nerviosa y es que muy nerviosa no es la palabra, tenía miedo. Era más miedo que otra cosa, porque como yo no podía moverme ni casi la boca, yo sí tenía esa sensación de que podían leer en mis labios lo que yo decía, pero eso no era cierto porque toda esta parte que todavía la tengo afectada, la parte izquierda de la cara, pues no podía mover los labios, ¿no? Y él era la única persona que me entendía. Entonces, si tenía y que quería entenderme, que eso es otro tema. Sí. Pero claro, si tenía... El punto 2 es comunicación. O sea que Vale. si quiere... Vale. Bueno, sí. O sea, esto nos ayuda, pero no... Sí. Ok, Carlos. Entonces eso, César era la persona que me conectaba con la realidad y con quien yo era y a la vez la que me calmaba. Cuando no estaba, sentía mucho miedo. Entonces, claro que era importante, pero para mí muchas veces era un poco, sufría porque cuando él venía a verme, yo me dormía, pero no lo podía evitar porque me relajaba, ¿no? Y entonces yo sé que pensaba y que le decía con los labios que no pues, eran ilegibles, ¿no? Y yo, es que no puedo evitarlo, tengo mucho sueño. Pero era por eso, porque era el único momento cuando me relajaba. Se le podría preguntar a él si preferiría estar velando tu sueño o en una sala de espera al otro lado de la puerta. Ya, eso sí es verdad. Eso es cierto. Yo creo que sí, que él también estaba más tranquilo cuando me veía. Y lo de la comunicación que te decía, primero, ni el grupo de médicos que me visitaban diariamente, ni yo creo que eran auxiliares de enfermería, se dirigían a mí a hablarme ni nada. Y aparte de que tenía mucho dolor, todo me hacía daño, el aparato de la tensión, cuando me pinchaban para hacer la gaseometría, creo que se llama así, ¿no? Todo este tipo de cosas era muy doloroso. Y si tenía algún problema, la única persona que me podía solucionar era César, porque era el único que quería, como decía antes, saber, comprender lo que decías. Efectivamente. Entonces, recuerdo una vez que es que realmente, claro, tú estás completamente paralizada sin poderte hablar y surgen cosas. ¿Qué te puede pasar si estás ahí en una cama? ¿Qué te puede pasar? Pues pasan cosas
Por ejemplo, una de las más traumáticas que me pasó fue que el globito este de la traqueotomía, bueno, eso yo no lo sabía, yo solamente sabía que como que sentía que me salía aire por la boca, pero un chorro de aire grande. Y no sé si era así, pero yo lo sentía así, ¿no? Sí, es así, es así. Cuando se desinfla el globo del neumo y el aire del respirador sale descontrolado. Pues eso era muy violento, ¿no? Me molestaba mucho y yo parece ser que todas las máquinas empezaban a pitar y venían, ¿qué pasa? Y me echaban broncas porque me decían que era una histérica. Y yo, ¿cómo le explico que es que me está saliendo aire de esto? Bueno, pues claro, si estaba César cuando tenía ese tipo de problemas, ya sabía que se iban a solucionar. Si yo estaba sola, tenía que aguantarme hasta que viniese él. Otro momento fue que me lavaban el pelo con una botella de agua, desenroscaban el agua, me lo echaban y me lavaban, que yo creo que solamente me mojaban así, yo qué sé, no sé. El caso es que, claro, con aquella humedad, pues a mí me escocía mucho en la nuca y no podía moverme. Y aparte sentía mucho dolor. A veces porque yo decía, César, muéveme la cabeza para acá, muévemela para allá. Eso tampoco lo podía hacer. Lo típico que se te queda la oreja doblada, pues eso, quiero decir que estás en una camilla inmóvil, pero te surgen problemas. Claro. Y bueno, a él y a una amiga que también venía a verme con frecuencia, les explico que es que me duele mucho. Y resulta que tenía el precinto ese azul de la botellita, lo tenía aquí clavado entre el pelo. Entonces, claro, había momentos que cuando yo me movía esto se me clavaba. Y tenía como unas pequeñas heridas de la humedad, que esta amiga mía me lo curó con la pomada de los bebés. Con eso me ponía y con eso se me curó. Eso es lo importante que es la comunicación. Tremendo, sí, sí, porque bueno, teníais un aliado en esto de la comunicación, que era el dedo gordo del pie, ¿no? Sí, pero eso ya fue en Toledo. Ah, eso ya era en Toledo. Bueno, a ver, en Riad, César empezamos con el iPad, un abecedario, empezamos a hacer frases. Lo que pasa es que en esa época de Riad estaba tan mal que me costaba mucho terminar las palabras con el sí y no, ¿no? Si mueves una vez la A, si mueves una vez el sí, si mueves... Imaginaos hacer una palabra con todo eso letra por letra, era complicado. Efectivamente. Y ya me cansaba de mover el dedo gordo y no podía mover más. Era la única parte que se movía. Y luego, en Toledo, había un horario de visitas muy estricto. ¿César tenía las mismas posibilidades de saltarse las normas que en Riad o cómo estaba la cosa? No, en Toledo era lo que era, o sea, era cuando tocaba y nada más. Pero ahí no lo sentí tanto porque ahí me sentía más segura. Y ahí no fue tan traumático no tenerle. Y ahí, claro, ahí ya fue cuando ya empezó a venir toda la familia. Que eso sí es verdad, el pobre me llevaba una agenda, ¿no? para comunicar, para las visitas, tanto en la UCI como luego en la planta. Bueno, eso es otro tema, no sé si contarlo. Sí, o sea, la presencia familiar interesa en todos los ámbitos. Sí, pues resulta que cuando a mí me subieron a la planta, al día siguiente decretaron el estado de alarma. Y claro, yo, pues recién, ya bastante yo tenía con lo mío, el estado de alarma, pero ¿qué pasa? ¿La guerra? ¿Qué es esto? Yo qué sé. Era muy... me producía mucho desasosiego todo aquello, ¿no? Y entonces cierran las puertas del hospital, allí ya no pasa nadie. Afortunadamente, a través de la psicóloga del hospital, permitió a César llevarme un ordenador a la habitación, entonces me lo ponían con una atril y conectado con mi teléfono que hacía de modem y tal, y todo, el personal, los celadores me ayudaban, lo conectaban, me encendían el ordenador, mi clave lo sabe todo Toledo, la clave del ordenador, y César ya se hacía con el ordenador por control remoto
y cada noche, ¿no?, cuando me acostaban, cada noche tenía conferencias, Una videollamada. videollamadas con amigos, con familiares. Bueno, mi padre siempre estaba fijo, eso sí, porque el pobre era la única forma de saber que estaba bien. Y los demás, pues él me iba organizando la agenda, ¿no?, para ir hablando cada día con unos amigos. Y claro, imaginaros cómo era aquella ¿Videollamada? videollamada, porque realmente yo no podía hablar, ¿no? Entonces yo iba siempre con mi vestido, como decía, de escote palabra de honor, que era la sábana del hospital, y, y yo miraba y me preguntaban algo y yo contestaba así moviendo los labios, nadie se enteraba. Y César, ha dicho que está bien. ¿Por qué no se dan cuenta que estoy diciendo tal cosa? No me entendían. Entonces se convertía realmente en una conversación entre ellos. Ellos hablaban y yo pues los veía, pero bueno, los veía y ellos... Estabas ahí en esa Estaba ahí, conversación. exactamente, y eso pues calmaba mucho, claro. Bueno, y al final, realmente, probablemente simplemente la presencia, igual que en Riad, para que tú pudieras dormir, que estuviera ahí César, pues Sí. el estar en la presencia de gente conocida, bueno, gente conocida, de Sí, tu familia, de las familia. personas queridas, pues es lo que es relevante, ¿no? Y yo creo que por eso está ahí, en esos elementos clave, ¿no? Porque consideramos que la familia no debe ser una visita, sino que la familia debe estar junto al paciente si lo desea y si lo necesita, y eso Claro. es una de las claves para transformar nuestras unidades de cuidados intensivos. Eso y la comunicación, porque si a ti te hubieran dado alguna facilidad para comunicarte, pues te hubieran resuelto un problema, porque tú podías entender, hay que tener voluntad de comunicarse contigo, y luego que pudieras tú expresarte de alguna forma, y eso es un ámbito de humanización y un ámbito de preocupación de cómo mejorarlo, Sí. que... Sí, es que, claro, parecen cosas muy evidentes, pero realmente hasta que a ti no te pasa algo así no sabes lo que significa. Perder la comunicación, ¿no? Las dos cosas, la presencia de la familia y perder la comunicación. Las dos cosas, porque por eso que te decía antes, o sea, en muchos ámbitos tu familia es tu conexión con tu vida anterior o con tu vida, bueno, sí, anterior podríamos decir. Y la comunicación es que, no sé, esas necesidades que te surgen, aun estando sin moverte, surgen cosas que si no te pasan, pues yo veo a alguien y digo, pues que le puede pasar nada, está ahí en la cama, está bien. Pues no, hay cosas que no. Entonces, claro. Totalmente. Pero es verdad, antes también, cuando estaban hablando aquí, también decían sobre el personal sanitario. Hay gente que no tiene herramientas para comunicarse y que lo pasan mal. Yo me acuerdo de una auxiliar a la que quiero mucho, que al principio, cuando no podía hablar yo, me acuerdo que entra, porque yo llamaba al timbre. En Toledo me pusieron un timbre que era como una lengüeta en el dedo del pie y claro, ahí sí que podía darle, ¿no? Pues para que me aspirasen, tal, o lo que fuera. Y llamé y viene esta mujer que yo le tengo mucho cariño. ¿Qué te pasa? Y yo, ay, que no te entiendo, que no te... Y se ponía nerviosísima, voy a llamar a alguien. Y yo, claro, cálmate, si no pasa nada, ¿no? Ellos también lo pasan mal, o sea, para ellos... Sí, la dificultad en la comunicación Sí. la sufrimos los pacientes y los profesionales y, Sí. normalmente, y la familia. Eso es Ahora, así. Carlos, te digo una cosa. A los 5 meses empecé a hablar. En mayo ya no callé. De verdad. Tenías mucho que ponerte al día. Había 2 celadores con los que todavía guardo relación y me llevo muy bien con ellos y los quiero mucho. Y venían a hablar conmigo si les tocaba en otra planta o lo que fuera, ¿no? Y bla, 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 que me tengo que ir. Es que me decían, es que pasar esta habitación es un agujero negro. Bueno.
Sí, no sé. Bueno, si te parece, vamos a pasar. Hay otro punto ahí muy importante que dice bienestar del paciente. Y en ese bienestar del paciente hay muchas cosas. Sí. Probablemente tu sensación de bienestar o malestar en Riad y en Toledo es bastante distinta. Mm. De hecho, te he escuchado decir cosas como que te parecía una especie de centro de experimentación de torturas o algo así, ¿no? En lo de Riad, que es muy Sí. heavy. De verdad lo pensaba. Probablemente hay un componente de delirium ahí, pero bueno, la experiencia Sí. es así. Sí. Y te quería preguntar también por eso, por Sí. qué elementos, qué situaciones contribuían a tu miedo, a tu angustia, a tu malestar, a estar sufriendo, o lo contrario, o qué elementos aliviaban esa dificultad, porque yo creo que estar viviendo una enfermedad grave ya es un elemento en sí mismo difícil. Si a eso vamos añadiendo otras cosas, nos lo vamos poniendo muy difícil, muy complicado. En realidad, la única cosa que me hacía sentir bien era César. Ya, Todo así. lo demás, así de claro, todo lo demás era... primero, esto, yo de verdad que pensaba, tienes momentos de lucidez, pero muchas veces estás eso, teniendo alucinaciones. Y hay un momento que tú sabes que eso no está pasando de verdad, pero hay otras veces que sí lo crees. Entonces yo sí pensaba que la puerta de enfrente eran unas puertas así correderas de cristal. Y claro, yo veía lo que pasaba ahí en esa sala, ¿no? Y yo veía que estas chicas que me atendían se sentaban, tenían unos cuadernos enormes, que no sé si eran así de grandes, pero yo los veía como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Súper aumentado, y escribían. Y yo pensaba, claro, es que como me están torturando, pues tienen que apuntar hasta qué grado soporto el dolor. Pero de verdad lo pensaba, ¿eh? Mira, por ejemplo, una cosa que contribuía a esto de la tortura, como yo no podía tragar, me lavaban los dientes, me echaban el agua y se me desbordaba, claro. Y tal. Y yo, pues eso es lo que hacen en las películas, ¿no? Cuando al malo le quieren sacar información, le echan agua por la garganta. Y yo decía, pues, oye, es muy malo, pero no es tanto como yo me imaginaba. Esta tortura la aguanto, esta sí, ¿no? Esta se me da bien. Pero ¿sabes lo que me daba miedo? Que me arrancasen las uñas. No, claro. Yo digo, como vengan a arrancarme las uñas, eso no sé si lo voy a poder soportar. En fin, ¿Y era muy distinto la UCI de Toledo en ese sentido? totalmente, totalmente. Yo en Toledo no tuve alucinaciones, no me dolía nada, cosa que no puede ser que de un día para otro se me quitasen todos los dolores. Eso es porque algo no funcionaba bien. Yo no notaba ni el tensiómetro, ni no sé qué, ni no sé cuántas. No sentía absolutamente nada. Estaba bien. Y no tenía miedo. Pero eso yo creo que también fue ya, o sea, mi estado psicológico. Porque en Riad, uno de los momentos claves de todo este proceso fue cuando César, claro, ya nos había dicho el médico que era un proceso muy largo, ¿no? Entonces había que plantearse moverme. Y entonces viene César y me dice al oído, en 3 días nos vamos a España. Ese momento me cambió la vida, porque pensé, ya solo me quedan 3 baños, porque los baños, cuando me movía, era, o sea, no sé cómo explicarlo, era como que el cuerpo, yo lo percibía de una forma extrañísima, como si me dolía, pero a la vez estaba fuera de mí. Era una sensación muy Muy mala. desagradable y muy, muy dura. ¿Sabes lo que pensaba? Había leído hacía poco una cosa de, no me acuerdo, una entrevista o algo así a Frida Kahlo, que como llevaba esos corsés y tal, pues ella explicaba en algún sitio cómo era lo que ella sentía, el dolor. Y yo recordaba, decía, eso es lo que sentía Frida Kahlo, lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Que ahora mismo no recuerdo cómo era la definición, pero me identificaba con Con eso, esa con ese sensación. dolor.
que luego en Toledo habría baños también y había todos los... Ni me acuerdo. De Toledo solo me acuerdo de la neumóloga, que me reía mucho con ella, porque era una tipa así como con mucho carácter, ¿no? De esas personas que amas u odias, ¿no? Que no tienen término medio. Y era una señora argentina súper morena, Gambarruta se llama, y me acuerdo que me dice un día, como que estábamos desnudos ahí, ¿no? Y viene, me acaricia así, y me dice, mira, ¿cómo era? La blanquita que se enamoró del Latin Boy. Y yo mirando, Muy bien. así era, pero me gustaba, ¿sabes? Me gustaba que me hablase y que, no sé. Y luego una enfermera, que también creo que era una persona especial, creo que tampoco, creo que tenía dificultades en su grupo, no sé si era, no es que fuese no querida, pero algo especial y un poco más, no como la mayoría, ¿no? Ya. Y esta mujer a mí también es otro de los recuerdos más importantes que tengo de la UCI en Toledo, porque se llamaba Chus y ella pasaba a la habitación y me decía, querida, te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro, yo no sé qué. Yo la veía y me contaba todo lo que me iba haciendo y me encantaba, Eso ayuda. porque me sentía segura. Con ella, bueno, en Toledo generalmente me sentía segura. Y me he ido de lo que os iba a contar antes. Ese momento cuando César me dijo, en 3 días nos vamos a España, eso ya cambió para mí. Y cuando vinieron el médico y una doctora y un enfermero, el equipo que me iba a trasladar en el avión hasta España, claro, físicamente pues eran altos, rubios, físicamente se notaba que eran ellos los que venían a buscarme. Y cuando los vi, pasaron, me dijeron, te vamos a hacer un reconocimiento a ver si puedes volar. A partir de ese momento, de verdad, es que me pasé todo el vuelo dormida, con una tranquilidad, yo qué sé, porque ya a partir de ahí ya sabía que ya estaba hecho. Porque, a ver, yo para mí la cama de Riad era un ataúd y lo sentía así, ¿eh? Lo sentía y yo decía, si no salgo de aquí, ya te puedes ir despidiendo porque no da cuentas. Pero cuando, o sea, y esas son cosas tan, o sea, las sientes con tanta fuerza que esa certeza yo creo que hace posible que sea así. Y entonces, claro, cuando me dicen que me van a trasladar y ya estoy en el avión, ya lo tengo hecho. No me podía mover, no podía andar, no podía respirar, no podía nada. Todavía dependía todo de... No había cambiado nada objetivo. Exactamente, pero había cambiado yo. Y yo me sentía bien. O sea, como os estoy contando, con todos los aparatos. Probablemente ya simplemente dejar atrás todo ese zulo, ese centro de torturas, ese ataúd, toda esa vivencia que tiene que ver con todo lo que nos has contado, Sí. porque hasta físicamente el lugar donde estabas, me habías dicho que no había ni una ventana o había un pequeño ventanuco porque... Que estaba feo. Claro. Pero claro, yo me acuerdo de mi cuñada que fue a verme y me decía, si hace más frío aquí en Riad que en Madrid, es porque por la noche hace un frío que pedaba. Y yo eso lo sentía así. Claro. Sí. Aquello fue un cambio, o sea, mi estado médico era el mismo, pero mi estado mental o anímico, todo a la vez, era muy diferente y ahí fue cuando empezó el cambio. Claro. Ahí. Y el trato con el personal no era igual en Riad que luego en Toledo. Luego, además, en Toledo, corrígeme si me equivoco, había una psicóloga también ahí participando en hacia dónde vamos, qué hacemos y qué necesitas. Sí. En Toledo, eso, a los 15 días me sacaron de la UCI y
claro, los primeros días en la planta también fueron muy duros, porque cuando te sientan la primera vez en la silla de ruedas, ya que te sienten en una silla de ruedas es duro. Pero encima, si pasa una hora y es un dolor muy intenso, ¿no? Empezaba a sudar y enseguida me tenían que volver a la cama. Todo ese proceso tampoco tú crees que va a ser así, que va a ser tan doloroso. Pero claro, ahí, como yo también soy manchega, pues los entendía bien cuando hablaba. Quiero decir que, no sé, me sentía como en casa, me sentía en casa y el trato desde luego fue maravilloso. O sea, yo no tengo tan solo con alguna persona así que, bueno, que si luego si queréis os cuento las cosas que me dijo, pero en general muy bien. Y la gente, yo que sé, le tenía mucho cariño y recuerdo que como ellos llevaban en la bata el nombre escrito pues cuando empecé a hablar me los conocía a todos. Y entonces fui uno por uno cuando les iba tocando hablándole y fue genial porque recuerdo que había estos dos celadores que siempre van juntos, vienen y yo ya, o sea, por la mañana no hablaba y por la tarde dije hola y me salió la voz. Y fíjate que por la mañana con el fisioterapeuta de mi compañera habíamos estado probando a soplar en un pañuelito tal y aquello no se movía nada. Bueno, pues ya está, no hablo. Y por la tarde sí. Y entonces cuando vinieron ellos, pues me acostaron tal. Y ya cuando se iba, le digo, Ángel, hola. Y era como, miraba a su alrededor y yo, sí soy yo. Pero, hablas. Y o sea, lo celebraron conmigo, igual, no sé, muy bien, ¿no? Entonces a toda esta gente que yo le tenía cariño les iba haciendo esa broma, bueno, broma, no sé, era como tenía que compartir con ellos que Le podía dabas hablar. la sorpresa de que aquí Sí, estaba mi sí. voz. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad es que yo creo que nos has dibujado con todo esto que nos has contado las mil y una cosas que contribuyen a que la experiencia en la UCI, más allá de la propia enfermedad, pues sea una experiencia de dificultad y que va empeorando, ¿no? Se va echando leña al fuego o se va aliviando y se va haciendo más llevadera y más... Yo creo que ahí el trato del personal es un elemento Fundamental. muy importante. Y llega el momento en el que uno puede salir de la UCI y después de todo ese ingreso y la ventilación mecánica ya no necesita la máquina, ya empezamos a... Y hay que recuperar la vida, y hay que recuperar y volver a... Y ese es un horizonte que está ahí y es un proceso largo y también me interesa saber qué ha facilitado, qué ha dificultado, cómo ha sido ese proceso, cómo lo has vivido en realidad, claro. Realmente, o sea, dejando detrás ya los 15 días de la UCI en Toledo, yo los recuerdo bien, o sea, estaba bien. Y luego, efectivamente, cuando ya te suben a planta y cuando yo creo que es cuando te das cuenta realmente de lo que te ha pasado. De eso, de que cuando te cogen de la cama y te sienten en una silla de ruedas y tu cuerpo está dolorido y es cansado sentarte, es cuando dices Lo que queda por lo delante. que queda, ¿no? Incluso te ves en el espejo, ¿no? Y la imagen que te devuelve el espejo. Tardé mucho tiempo en... Es que mi proceso fue muy lento. También es verdad que todas las terapias se paralizaron con el COVID. Entonces empecé a recibir terapia como un mes o después, ¿no? de estar en la planta. Y, y entonces, claro, al principio el médico tampoco te explicaba muchas cosas. Quiero decir, el proceso es cuando te das cuenta de lo que realmente tienes encima y de que eso va a ser largo y doloroso, ¿vale? Entonces yo, una de las cosas que siempre recuerdo era que cuando hacíamos esto, ¿cómo se llama? La terapia respiratoria. Yo no podía soplar porque esta parte de la boca no la podía cerrar, entonces me tenían que cerrar la boca para poder hacer estos ejercicios, hasta eso, ¿no? Y cada mañana, cuando despertaba, lo primero que pensaba era, creo que lo tengo un poquito más cerrado ya. Eso era como el ejemplo de que ya me iba mejorando, ¿no? Luego que se ha quedado sin pilas porque hablo tanto.
yo no sé por dónde que os cuento. Bueno, que el proceso, fue muy doloroso y muy largo. Entonces, me preguntabas lo del espejo. Es que yo, mira, primero la fisioterapeuta venía a la habitación a movilizarme un poco en la cama y una vez me dice, ¿cuánto tiempo hace que no te tocas la cara? Pues estoy así, no me puedo mover, yo qué sé, todo el tiempo que llevo así. Y ella me puso la mano en la cara y yo qué sé, tocarte a ti tu propia cara, hasta eso, fíjate, fue algo impactante. Y meses después, cuando, pues ya en verano, julio creo que era, cuando me estaban poniendo de pie en unas paralelas con un arnés colgada, intentaba dar pasos, que eso también era muy doloroso, eso también, pues la fisioterapeuta me puso un espejo delante de las paralelas para enseñarme cómo tenía que mover las piernas, ¿no? El paso. Se pone el talón, todo eso, que la teoría me la sabía muy bien. Había que reaprender. Eso es, reaprender. Y claro, cuando yo me veo delante del espejo, veo mi imagen, pues fue un shock, o sea, tremendo. Tremendo porque yo no me reconocía, yo no era esa persona. Yo, no sé, había algo dentro de mí que sí, pero de verdad no era yo. Y claro, fue muy doloroso verme en ese estado, verme como si llevase una armadura que no podía mover, de lo que pesaba y de lo rígida, las dos cosas. Y claro, pues empecé a llorar y ella me quitó el espejo. Perdón, no pasa nada si en algún momento tendría que afrontar esto, exactamente. No sé, muy duro todo. Un proceso muy largo y ahora estás aquí con nosotros, hablando, caminando, disfrutando de Córdoba, disfrutando ayer de la fiesta. Bueno, Sí. seguramente hay más trabajo que hacer y hay que continuar, pero has avanzado un montón. He avanzado un montón. Lo que me decías antes de la psicóloga, yo no sé qué, o sea, de verdad, yo nunca me he considerado una persona súper optimista. ¿Qué va? No. Yo creo que más bien, a ver, tampoco soy pesimista, o era, porque ahora soy otra persona, pero era así, yo me definiría como algo triste, ¿no? Pero yo no sé qué me pasó con esta enfermedad y cuando llegué a Toledo, que la psicóloga me decía, ¿pero tú crees que te vas a poner bien? Sí, claro que sí. No, yo lo daba por hecho, pero de verdad era una creencia que yo tenía y que no tenía dudas. Pero lo que a mí me sorprende todavía es que yo no sé de dónde me venía esa fe, porque nunca he tenido tanta fe en nada como en que me iba a poner bien. A ver, han pasado 4 años y estoy como estoy. Bien. No sé si os habéis dado cuenta, pero bien no estoy. Ese mantra que te has repetido tantas veces de confía en la vida, estuvo ahí, ¿no?, sosteniendo un poquito la esperanza y la... Qué cosas, es verdad. Hacía poco, bueno, yo antes de que me pasara esto, ya venía unos años que no me acababa de sentir bien y entonces estaba buscando herramientas que me ayudasen. Que al final todo va para lo mismo, a la espiritualidad, todo, cuando empiezas a buscar. Yo la primera palabra que puse, cogí el ordenador y la primera palabra que puse fue energía. Lo recuerdo, ahí empezó mi proceso de búsqueda y todo me llevaba a la espiritualidad. Y entonces vi un vídeo de, ¿cómo se llama este hombre? Mario Alonso Puig. Vi una conferencia suya que me impactó mucho, me gustó. Mientras planchaba, veía ese tipo de conferencias, ¿no? Entonces, él decía en una conferencia, hay que confiar en la vida, no tener miedo. Y aquello se me quedó. Entonces, en mis peores momentos de la UCI de Riad,
cuando me bañaban, cuando se me desconectaba el cuerpo de la conciencia, cuando sentía que eran dos cosas diferentes. Para soportar ese dolor, me repetía ese mantra. Se me quedó ahí grabado y yo me lo repetía: confía en la vida, confía en la vida, confía en la vida, confía en la vida. Eso cuando decidí que tenía que seguir adelante, porque eso también, yo no sé si nosotros tenemos el poder de irnos o de seguir viviendo si está en nuestras manos, pero la sensación de que lo decides, ahí sí. Entonces yo decidí que sí, y entonces para soportar todo eso tenía que repetir ese mantra. Y bueno, pues todavía a veces, ya afortunadamente con otro tipo de cosas menos dolorosas o tal, todavía cuando pienso que algo puede salir mal, confío en la vida. Eso es un mantra que a mí me sirvió, por supuesto que sí, no sé. Me han dicho que 5 minutos y terminamos. Yo seguiría, pero creo que no podemos. Te voy a hacer la última pregunta. No sé si luego hay tiempo para lo que nos digáis. Te voy a hacer la última pregunta. Si por la razón que fuera, que no queremos, te volvieras a ver necesitada de ingresar en una unidad de cuidados intensivos y te dieran la oportunidad de elegir cómo quieres que sea esa unidad de cuidados intensivos, cómo crees que debería ser, ¿qué dirías? Desde tu experiencia y desde lo que viviste. Barra libre de peticiones. Mira, por aquí así me estoy yo más cómoda, que no estás tú ahí. Pues mira, lo primero, yo creo que lo fundamental, lo que salva cualquier otro inconveniente es la amabilidad de la gente. Que te hablen, el personal sanitario, que te hablen. Que si te tocan mejor, o sea, que hola, ¿qué tal? Lo que decíais antes, que cuando viene alguien nuevo que entra a tu habitación, aunque tú parezcas o seas un trapo, que te digan: hola, soy fulanito y soy auxiliar de enfermería y te voy a lavar, lo que sea. Eso, que te traten como es que, claro, hay que aprender a hacer a estas técnicas de humanidad. Es que ya no solamente, yo creo que ya es educación, ¿no? Hay cosas que yo las veo más que educación. Pero bueno, hay que recordarlas. Imagino que también, claro, yo entiendo que en la profesión sanitaria te acostumbras a hacer cosas y ya hay cosas que olvidas, ¿no? Pero no lo haces por nada, pues que lleva muchos años trabajando y hay ciertas cosas que das por hecho, ¿no? Supongo que en otro tipo de profesiones pues nos pasaría lo mismo. Eso, la amabilidad del personal sanitario salva cualquier otra carencia. Salva que estés en un sitio feo y oscuro. Salva lo que sea. Ahora, si puestos a soñar, pues a mí, por ejemplo, me gustaría que la UCI estuviese donde estaba el gimnasio o la sala de terapia ocupacional del Hospital de Toledo, que tiene unas paredes acristaladas que dan al río. Entonces se ve ahí la alameda, el río, el agua que baja, pues ahí, totalmente. Ver eso y ver cuándo se hace de día y cuándo se hace de noche. Porque eso también te desorienta más todavía. Cuando estás en un sitio oscuro o con luz artificial y no sabes qué hora será, pues quién sabe qué día. A saber, ¿no? No notas. Yo creo que ese paso del tiempo, ser consciente de las horas del día y de los días, te conecta con el mundo exterior. Esas dos cosas fundamentales. La pediremos, una UCI así, ¿verdad? Bueno, pues como se nos acaba el tiempo, pues vamos a dar por terminada la conversación. Vamos a poner la siguiente diapositiva, esta toma de su blog, del blog de Sol. En 2020 deja de haber entradas en ese blog, y en la primera entrada que hay en 2020 es en junio,
y habla de cambios. Dice, siento que siento las cosas de otra manera. Si miro, veo lo de siempre de otra forma. Si escucho, oigo de forma confusa. Si como, encuentro otro sabor y efecto. Si paseo, mi cuerpo responde diferente. Si veo la tele, noto los contenidos lejanos. Si cocino, atiendo lo justo. Si amo, es más desequilibrado, más arriba, más abajo. Si leo, lo quiero atrapar. Si me doy un baño, solo es práctico. Si pienso, lo veo con distancia. Si siento, le presto más atención. Me bloqueo, me desoriento, pierdo el eje. Continuamente me vengo a la línea. Pues esa es la primera entrada que hay en 2020, después de toda esa experiencia y esa sensación de que hay cosas que transforman tu vida. Y nosotros, como profesionales sanitarios, yo creo que tenemos como misión transformar la sanidad y llevar nuestras unidades de cuidados intensivos, nuestros hospitales, nuestras consultas, a nuestros pacientes a una realidad pues muchísimo más humanizada, que es el objetivo de un congreso como este. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Todo eso está escrito en un libro, que es ese, y que, bueno, yo creo que está en fase incluso de rehacerse, o sea que, bueno. Y además, si a alguien le interesa que contacte conmigo, a Gaby le puede preguntar mi correo, lo que sea, os lo mando por PDF. Os dije que iba a gustar. Bueno, nada, nos vamos a comer, ¿vale? Todo el mundo. Qué bien que cuando ha dicho cómo debería de construirse una UCI, esto está lleno de gerentes